Mientras otros reporteros trabajaban en Estados Unidos, Brasil y Venezuela en busca del mercado ilegal del coltán, Ignacio Gómez buscó entre las licencias mineras y los archivos de la minería ilegal de Colombia las huellas del mercado ilegal de minerales estratégicos. Lo primero que encontró fue la destrucción de un parque nacional natural. Ignacio Gómez. Silvia, Colombia tiene el privilegio y tal vez la maldición de compartir ocurrencias minerales con la zona de los Grandes Lagos de África, que por su violencia está embargada por Naciones Unidas. Pudimos verificar que el Parque Puinahuay en Guainía ya está sufriendo la misma devastación de África Central. Siguiendo la huella de los minerales conflictivos de África, Noticias 1 y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo viajaron al corazón de la guerra en el extremo oriente de Colombia. Los rumores sobre una fiebre de coltán en el oriente de Colombia se hicieron evidentes en esta feria de herramientas de minería que tuvo lugar en Bogotá. Al ponerlo sobre la muestra, te va a dar la composición química. Cientos de personas aprovecharon la oportunidad para tomar muestras gratis y determinar si en ellas se hallaban trazas de uno de los minerales más preciados de la era moderna. Este sí es el coltán. En la mayoría de ocasiones con resultados negativos. Aquí estamos viendo coltán es colombita y tantalita, que es tantalio y niobio. Junto con el vanadio, el europio, el estaño, el tuxteno y otros 10 metales, están clasificados en la tabla periódica como tierras raras, porque son extraíbles en muy pocas partes del planeta y por sus propiedades especiales. Ningún desarrollo de la actual tecnología digital sería posible sin ellos. Pero alrededor de sus mayores yacimientos en África Central, se desató la que los intelectuales y figuras de Hollywood consideran la peor de las guerras. Aunque la guerra sigue en la región minera, hoy Estados Unidos le exige a las empresas digitales demostrar que sus materias primas provengan de zonas que estén libres de conflicto armado y sin control de organizaciones armadas o grupos terroristas. La industria fue obligada a buscar los minerales fuera de África. Para asegurar que la cadena de abastecimiento garantice que ninguna parte de un producto Apple está dándole combustible a ninguna violación, a ninguna guerra, a ningún conflicto en el mundo. El último día de la feria, el vendedor había concretado negocios por 84 pistolas de rayos X, que aunque tienen múltiples usos mineros e industriales, tenía entre sus clientes preferenciales a los buscadores de coltán. Coltán muchas veces se consigue en forma aluvial, en ríos, y está en áreas, en Bichada, en Guainía. Noticias 1, en el marco de un trabajo para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, viajó al oriente del país en busca del mercado negro del coltán. En la vista aérea del paisaje verde del Parque Nacional Natural de Puinahuay se ve interrumpido por estos mordiscos en la selva que ha dejado la minería ilegal en la reserva biológica más importante y más grande del país. Por eso se le dio la categoría de reserva nacional, que es la categoría más estricta del sistema de parques nacionales. Es un parque de un poco más de 1 millón de hectáreas, que además tiene una población indígena que es misión de parques y del Estado proteger. En Inírida los mineros tienen claro que no existe coltán en la zona. El coltán en el Guainía es un cuento chino. Pero saben claramente qué minerales se pueden encontrar. Vanadio, uranio, tungsteno, oro, plata y otros que en este momento pues no puedo recordar. Al ser una zona de reserva forestal, no hay legislación del gobierno para explotar los minerales que hay en esta región. Como la mayor parte del territorio del departamento está compuesta por el parque y los territorios indígenas, la minería está prohibida. En el puerto impresionan los modernos equipos con los que se está librando la guerra contra el contrabando de minerales. Son lanchas rápidas con equipos de navegación de última tecnología dispuestos allí para combatir a las FARC y a las bandas terroristas de la zona. Hay unos puntos focales establecidos, identificados, y es allí pues donde desarrollamos los controles más precisos y más estrictos, digámoslo así, en las vías fluviales. Hace 2 años la policía patrulla este predio que simboliza su primera victoria en la lucha contra la fiebre del coltán. Es un yacimiento que la misma comunidad denunció, era una montaña aquí dentro de lo que es la topografía de la comunidad y la han ido desbastando hasta ellos encontrar el yacimiento, el tungsteno, y lo van extrayendo de forma ilegal. Es muy grave porque implica una minería a cielo abierto, prohibida por supuesto dentro de parques nacionales y que implica quitar la capa superficial de la vegetación, con lo cual altera todo.
altera el ecosistema, altera el paisaje, perdemos cobertura vegetal, alteramos las costumbres de las comunidades indígenas que están allí. La selva apenas está intentando recuperarse del desierto. Tenemos un control absoluto de esta área con las fuerzas militares y en compañía de ellos mismos, con sus autoridades indígenas, no hemos permitido que se siga devastando este sector de la comunidad. Las 83 toneladas que se han incautado desde mediados de 2010 dejan en evidencia que siguen activas las bandas de traficantes de minerales dentro del parque. Son más de 50 toneladas de tantalio, posiblemente de origen venezolano, y 23 toneladas de tuxteno, cuya mayor incautación se produjo en septiembre del año pasado. Los yacimientos y dentro de la investigación que venimos haciendo judicialmente, es una explotación ilegal que se está realizando sobre el río Inírida. Un yacimiento ilegal de tuxteno de alta calidad se está explotando en medio de la selva y lejos del alcance de los equipos de la policía y la infantería de marina. En la cuenca alta del río Inírida, la comunidad de Chorrobocón intenta sacar adelante un proyecto de minería indígena con todas las de la ley. Pero después de los raudales, cuando ya no pueden pasar las lanchas de la Armada, los indígenas, a las buenas o a las malas, sacan el mineral bajo la tutela del Frente 16 de las FARC y lo transportan por las rutas de narcotraficantes y paramilitares. Siguiendo la huella de los minerales conflictivos de África, Noticias 1 y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo viajaron al corazón de la guerra en el extremo oriente de Colombia. Dentro de la selva, los parches que se veían desde el aire muestran la destrucción de los árboles y la remoción casi total de la capa vegetal. En la reserva más grande y estratégica del país, el Parque Nacional Natural de Puenaguay. ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Dos comunidades indígenas trabajan removiendo el suelo de la selva en busca de piedras pesadas. Esta vaina ahí, como la señora también. Saca la piedrita. Trabajan en familia bajo el sol y el agua en jornadas continuas, hasta llenar bolsas de tierra y piedras en las cuales estiman puede encontrarse el mineral precioso. Pero usted se inventó la sombrilla para no mojarse. Ah, sí. Esta es apenas la primera parte del proceso, porque el objetivo es cargar las bolsas y llevarlas a otro lugar de la selva. Esta es la tierra que han traído desde la mina para lavar aquí. Esta tierra que aún no han lavado. Aquí llegan, cargan, echan a las arandas y empiezan aquí a sacar la tierra. Los mineros arrojan paladas de barro en cajas de madera y riegan agua fresca sobre ellos para que se exponga lo que ellos esperan, sean guijarros con contenido de coltán o tuxteno. ¿Viene de la mina? Sí. ¿Cómo va? ¿Va cargadito? Bien, sí. Ah, qué bueno. ¿Usted el que le va a llevar al loco? Sí. Ahí lo están esperando con la plata. El minero tiene poco tiempo para hablar. Él todavía está a kilómetros del punto de descargue, afuera del parque, donde debe entregar el mineral a los intermediarios. Ahí va quedando el residuo. Este trabajo se hace cada día, lejos de las patrullas de la policía que buscan a traficantes que mueven el contrabando de metales en territorio indígena dentro del tranquilo parque. La zona del Parque Puenaguay está identificada como foco de la minería ilegal. Según aseguran el ministro Cárdenas, los militares y la policía, a pesar de sus enemistades políticas, las bandas criminales de la zona cooperan en el comercio. Es una triple cadena. Por un lado, en la zona de la explotación minera hay una presencia de las FARC, que aquí se paga una especie de impuesto a las FARC, al Frente 16. Una segunda estructura que opera son unos disidentes del ERPAC que entran desde Mapiripán, llegan por Cumario Bichada hasta Barrancomina, que también es una salida por la parte de Coca del río Inírida. Luego tienen que pagar por corrupción una especie de peaje al ejército, a algunas estructuras del ejército o de la policía, y luego ya se sale para que el loco Barrera, que es como el jefe de la zona, logre y exporte. ¿Usted el que le va a llevar al loco? Ahí lo están esperando con la plata. Los militares describen su trabajo como el del juego del gato y el ratón, porque aunque en el parque pueden incautar cualquier mineral por considerarlo ilegal, si alcanzan los embarques por fuera de los límites del Puenaguay, hay una estructura que les permite legalizarlos. Es un hecho que Traxys, la empresa multinacional que abastece la industria de alta tecnología, compró 70 toneladas de tungsteno de la zona que se disputan las bandas criminales de Bichada. Pero se investiga si el respaldo de esta exportación es uno de los títulos comodín que los traficantes están utilizando para amparar los productos extraídos ilegalmente del parque. Ignacio. Silvia, la prueba son minerales de tungsteno como este, que proviene del Parque Puenaguay y que tiene una pureza hasta del 70%, una rareza en el mundo mineral, pero idéntica a la que recibió Traxys con un certificado según el cual proviene de una mina en Bichada.
en la que nunca antes se había encontrado tuxteno. Siguiendo la huella de los minerales conflictivos de África. Noticias 1 y el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo viajaron al corazón de la guerra en el extremo oriente de Colombia. Traxys Europe S.A. es el mayor proveedor de tuxteno para la industria de alta tecnología y para la construcción de los aerobuses. Los informes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dan cuenta de que esta empresa era una de las principales compradoras de tuxteno en África Central y así se convirtió en una de las principales financistas de las facciones de esta guerra, aún después de que Naciones Unidas ordenara el embargo. Las facciones de los paramilitares y guerrilleros en Colombia están utilizando las rutas del contrabando de cocaína para sacar del Parque Puinaguay los minerales que necesita la industria de alta tecnología. En el río Iniria presentamos unas zonas que están a unos 350 a 400 kilómetros y transportan hasta cercanos a Puerto Iniria, lo pasan al río Guaviare y una vez salen del departamento del Guainía, pues prácticamente ya legalizan estos materiales en el departamento del Bichada. A mediados del año pasado, mientras la Infantería de Marina y la Policía hacían sus primeras incautaciones de tuxteno en la Reserva Nacional, una empresa colombiana tramitaba los documentos de exportación para enviarle 70 toneladas a Traxys, a su bodega de Strasse en Luxemburgo. Según los documentos del embarque, el mineral provenía de un yacimiento de arenas negras en el Bichada, al otro lado del río Guaviare, que nunca antes había reportado tuxteno entre sus ocurrencias minerales. Se trataba de una licencia antigua, otorgada en 1995 para el municipio de Cumaribo, Bichada, en donde en su momento reinaban Mario Jiménez, alias Macaco, y sus parapolíticos. Los registros electrónicos del título 18555 muestran como último propietario a Mario Jiménez, el mismo nombre de alias Macaco. Pero al revisar aquí los documentos físicos, encontramos como único propietario, el de siempre, Rafael Alberto Rodríguez Forero. Y hay títulos legalmente otorgados, donde tenemos en algunos sitios, por aquí, por ejemplo, en el departamento de Bichada, que operan legalmente, o aquí en el departamento de Guaviare. Pero como hay tanta actividad ilegal en el resto de estas zonas, esa actividad ilegal se legaliza a través de los títulos que sí están, digamos, formalizados. Rafael Alberto Rodríguez consiguió en Cumaribo los permisos para la movilización del material en el río Guaviare hasta Bogotá y finalmente a Santa Marta, donde fue cargado en un barco proveniente de Manzanillo, Panamá, con destino a las bodegas de Traxys Europe S.A. en Luxemburgo. En respuesta a un cuestionario del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Traxys aseguró que su embarque desde Colombia no está relacionado con el contrabando descubierto en la misma época y en la misma zona, que provenía de una explotación amparada por un título del gobierno, y que su proveedor en Colombia le certificó que sus explotaciones salían de una zona libre de conflicto armado o en poder de organizaciones criminales. Según la carta, Geocooper S.A., el proveedor colombiano, fue sometido a un riguroso examen de títulos mineros, antecedentes bancarios y comerciales antes de ser aceptada como proveedor de Traxys. Pero la empresa, que funciona en el apartamento 401 de este edificio residencial en Cali, solo tenía 3 semanas de constituida cuando inició sus negocios con la empresa europea y este ha sido su único negocio reportado. Fueron en vano nuestros intentos por conseguir su versión. Noticias 1 de Bogotá, para 401. Que todos no están fuera de las ciudades. De cualquier manera, ninguno de los tres está en capacidad de demostrar que, habiendo salido de Bichada o Guainía, el tuxteno con el que Traxys procesó los minerales refinados para la fabricación de aviones y equipos de alta tecnología pudieron tener una procedencia ajena a las bandas criminales, a los narcotraficantes y a la guerrilla colombiana en las regiones de Bichada y Guainía. Lo que vamos a hacer es, por la vía de una normatividad supranacional, de carácter andino, porque este mismo problema existe en Perú, existe en Ecuador, podamos darle a nuestra fuerza pública la capacidad de destrucción de maquinaria y equipo e incautación in situ. Mientras tanto, la guerra contra la minería ilegal se está perdiendo, con posibles consecuencias graves para el país. Además de todo lo que les hemos mencionado, el peligro es que en pleno boom minero estos negocios dejen a Colombia al mismo nivel del Congo, en donde la producción está vigilada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.